Listo. Justamente ahí ustedes ven una imagen de una mitocondria. Esto pues es las nuevas tinciones y contrastes que hacen pues nos permiten ver eso. En realidad pues es un corte ahí. Y el color rojo no es gratuito en ese caso, es que en realidad tiene ese color. La mitocondria roja. Los tejidos que más mitocondrias tienen, los más aeróbicos, por ejemplo el corazón, tiene muchas más mitocondrias, las fibras musculares del corazón. Por eso la carne del corazón es más roja que las otras carnes igualmente rojas. Y es justamente por los citocromos de la cadena respiratoria que habíamos visto, ¿cierto? El grupo hemo es el que le da ese colorcito rojo a la hemoglobina y también a los citocromos de la cadena respiratoria. Por eso es que da ese colorcito. Después se puede ver ya en un pedazo con un corazón, pues que es bastante, un rojo mucho más fuerte que el del músculo común y corriente. Entonces, lo que vimos es cómo transformar glucosa hasta piruvato y luego vimos cómo el acetilcoenzima se oxidaba en el ciclo del ácido cítrico y sucedía todo el resto de la respiración. Nos falta es el empalme, es decir, cómo ingresar a la mitocondria ese piruvato que quedó por ahí volando, ¿cierto? Porque tiene que entrar para que pueda suceder todo lo que sucede después y podamos decir que respiramos completamente glucosa, por ejemplo. Entonces, ese piruvato necesita transformarse en una sola reacción, pero es una reacción realizada por una enzima compleja. Acuérdense que vimos el complejo de la isocitrato deshidrogenasa ahí en el ciclo del ácido cítrico. Existe una enzima de esa complejidad parecida, se llama piruvato deshidrogenasa. Esta es la que se encarga de transformar el piruvato en acetilcoenzima A, que es como el insumo que ya usamos en el ciclo del ácido cítrico. Pero para eso primero entra el piruvato a la mitocondria y ese piruvato deshidrogenasa, este complejo, está pues ya en la mitocondria. Y básicamente lo que hace es, ahí pareciera que fuera todo un ciclo complejo y grande, ¿no? Es una enzima, no es un complejo, quiere decir que tiene varias subunidades, varias cadenas de proteína. Y cada cadenita hace cosas. Y esto es los complejos son interesantes enzimáticos, perdón, son interesantes por una situación bien especial. No es lo mismo tener enzimas separadas para que la una espere que la otra termine, para que recoja lo que hizo la una y después termine y otra espere que se produzca este producto de esta enzima para que lo recoja otra cuando están así separadas. Cuando se trata de un complejo, es como decir, la mano puede ser un complejo, tiene muchos dedos, cada dedo hace una cosa distinta. Imagínense ahí que están escuchando un fondo musical de piano, todas esas genialidades que puede un pianista experimentado hacer con sus dedos porque están juntitos en la mano. Si tuviéramos muchas manos como un pulpo, a lo mejor la cosa no podría dar esa destreza para tocarse una pieza como esas. Entonces los complejos multienzimáticos, como este caso, tienen esa característica, pues se requiere para algunos procesos, ¿no? No todos usan complejos. Ya vimos uno allá en el ciclo del ácido cítrico y ahorita estamos viendo otro. Y cuando veamos síntesis de ácidos grasos, vamos a ver que se necesita otro. Pero también a veces se necesita, digamos, enzimas sueltas, que es como lo más común, ¿no? Pero cuando se han formado complejos, imagínense todo lo que ha tenido que suceder en la evolución para que se llegue a ese nivel de lógica y comprensión, que todo quede bien acopladito. Entonces, claro, este es un proceso de perfeccionamiento que nos ha llevado hasta donde estamos. Entonces, aquí tenemos el piruvato. Aquí está la fórmula. ¿Sí? Un ácido pirúvico, piruvato. Aquí, todo esto que ustedes ven aquí lo hace el complejo de la piruvato deshidrogenasa. Solo que una primera subunidad hace esta primera partecita. ¿Sí? Que es, miren, descarboxilar.
esa deshidrogenasa que vimos en el ciclo del ácido cítrico también descarboxilaba, ¿sí? Ya hizo esta parte. Y me queda solamente 2 carbonos, que eran 3, ¿cierto? ¿Y dónde van a parar esos 2 carbonos? ¿Sí? Se van a unir con el pirofosfato de tiamina. ¿Quién es el pirofosfato de tiamina? Es una coenzima, o sea, hace parte del complejo enzimático. ¿Sí? Viene de la vitamina B1. Aquí se simboliza solo como TPP, ya es más grande, pero le seguimos la pista a estos 2 carbonos que están aquí. Hidroxietil TPP, pirofosfato de tiamina, quiere decir esto. Una vez que estos 2 carbonos están aquí, pues simplemente se los necesita unir para que otra subunidad reconozca esto y lo una a otra coenzima que tiene ese complejo, que es la lipoamida, que viene de la vitamina ácido lipoico, otra vitamina del complejo B. El complejo B grande, pues, ¿no? Están todas. Esa lipoamida, pues, tiene ahí unas cadenas y cositas, tiene esta estructura. Por ahí tiene un puentecito disulfuro. Pues miren que justamente esto se rompe para darle entrada a los 2 carbonos que venían aquí. Es decir, este carbono rompe por aquí, se metió aquí quedó el atil, el acetil, ¿sí? El grupo de 2 carbonos, unido a la lipoamida, pero rota, que se le perdió el doble enlace. Entonces la otra coenzima ya queda libre, pero miren que coordinadamente se lo pasa a la otra coenzima. ¿Sí? Entonces ya tenemos 2 vitaminas del complejo B aquí funcionando. Esto funciona con vitaminas también, que son coenzimas. Luego viene otra vitamina del complejo B y otra subunidad, obviamente, de la enzima que la requiere. Toma la coenzima A, ¿sí? Esta viene del ácido pantoténico, otra vitamina del complejo B. ¿Sí? Y esta es la subunidad de la enzima encargada, pues transfiere este fragmento acetilo aquí, a la coenzima A, y produce acetilcoenzima A. O sea, hizo 1, 2, 3 pasos para hacer acetilcoenzima A, pero es un complejo. Bueno, ya tenemos el producto, podríamos irnos contentos, ¿cierto? Pero resulta que las enzimas tienen que recuperar su forma inicial porque ellas no tienen que, digamos, gastarse en el proceso. Por eso es que lo hacen miles y hasta, sí, de veces por segundo, millones a veces, entonces trabajan rápido, entonces tienen que recuperarse. ¿A qué me refiero con esto? Que está una de las unidades que se llama así, de la enzima, pues como tiene varias, esta lipoamida quedó rotica aquí, quedó reducida. ¿Qué quiere decir? Que era un puente de disulfuro, como la necesitábamos para unir este grupito etilo de acá, ¿sí? Ahorita está con 2 hidrógenos, está reducida, hidrogenada, ¿sí? Pero no tiene la posibilidad de que se le una más de esto. Entonces, sí, aquí se bloquearía si no recupera el estado inicial. Ese estado inicial lo recupera ya por acción de otra de las unidades que lo que hace es coger estos 2 electrones y pasárselos al NAD. Con eso recuperamos la estructura de la coenzima para que esto siga cíclicamente y podamos seguir produciendo acetilcoenzima A. Eso por un lado, pero miren otra ganancia adicional. Es lo maravilloso de este asunto. Que estos hidrógenos que quedaron aquí me van a servir para generar una molécula de electrones de alta energía. Ya habíamos generado NADH en la glucólisis y vamos a generar mucho en el ciclo del ácido cítrico, pero en el entronque de las 2 vías, porque esto va para allá, ¿cierto? Aquí ya puede entrar el ciclo del ácido cítrico, pero solo de piruvato acetilcoenzima ya me estoy ganando otra NADH por cada piruvato, pero si ustedes hacen cuentas, de una molécula de glucosa venían 2 piruvatos, es decir, son 2 NADH los que tengo, ¿sí? Y esto pues ya está en la mitocondria, es decir, este sí ya se puede usar directamente como electrones de alta energía, porque este complejo es mitocondrial, está dentro, ¿sí? El que lo hizo que entrara el piruvato es un transportador que está en la membrana interna mitocondrial, ¿sí? Y el otro NADH pues sí se puede quedar afuera. Luego vemos a ver cómo es que se puede hacer entrar
Los electrones entran, lo que no entra es el NADH, pero lo importante entra, que es la energía, ¿no? Y vamos a ver cuándo, pues. Entonces, ese es como el asunto del entronque de las dos vías. Existe este complejo que hace esa magia. Ahora sí, ese mismo complejo es tan importante por el hecho de que une dos vías, no solo energéticas, sino que también son anfibólicas, porque tienen varios propósitos, también tiene que estar regulado. ¿Sí? Acuérdense que es un complejo, es una enzima que tiene varias moléculas de proteína y juntas. Entonces, como tiene varias posibilidades de regulación. Y aquí centremos nuestra mirada en esta partecita de acá. Piruvato deshidrogenasa, esta es como la sigla, ¿no? La enzima. ¿Sí? A partir de piruvato, no sé por qué no salió aquí en la animación, piruvato hasta acetilcoenzima, eso es lo que hicimos. Salía un CO2, sale NADH y acetilcoenzima, ¿sí? Pero miren que ese complejo, sus productos, o sea, el acetilcoenzima A y el NADH, inhiben al complejo. Me imagino que se les pega en distintas partes, porque como es un complejo, son varias enzimas, varias proteínas, un complejo enzimático. Entonces, esto sigue la lógica más elemental, que es la de inhibición por producto, ¿cierto? También lo tienen la piruvato deshidrogenasa, pero no es lo único que tiene. Como es un complejo y es tan importante, tiene varias posibilidades de regulación. Esto es más, como les digo, una sola enzima, compleja obviamente, sí, tiene varios sitios en donde puede ser regulada. Entonces, lo que ustedes ven en la parte derecha es cómo, qué es lo que le está pasando a la estructura de esta enzima para que, por ejemplo, el NADH la esté inhibiendo o el acetilcoenzima lo esté inhibiendo, ¿sí? Está más desglosadito acá. Y este esquemita es un poco más sencillo que el que no les quise mirar ahorita con glucólisis porque necesitamos ver un proceso inverso para analizarlo completamente y pues justamente este nos da las bases para eso. ¿A qué se refiere? Uno cuando ve esos ciclos así como que se espanta, pero pues no se trata de eso, se trata de entenderlo, ¿no? Y ya que tenemos un cerebro que lleva muchos miles de millones de años evolucionando, pues también estamos capacitados para entender todo esto. Lo que pasa es que a alguien se le ocurrió hacer gráficas de alguna manera. Hay unas más bonitas y otras un poco más feas, pero lo importante es que entendamos el concepto. Entonces, ¿qué quiere decir esto que está aquí? Aquí dice piruvato deshidrogenasa A, es esta misma enzima, ¿cierto? Pero dice, si comparamos estos dos cajoncitos, la forma A, la llamaron así, pues es simplemente para designar a la enzima cuando está activa. Ah, yo puedo entender que está activa cuando necesitamos que esté activa, ¿sí? La que está al lado derecho dice que es inactiva. Entonces, en algún momento está activa, en otro momento está inactiva. ¿Por qué? Pues porque depende de la necesidad que tenga esa célula. Imagino, pues ya se entenderán ustedes, ¿no? Si queremos energía porque estamos faltos, pues qué mejor que unir ese par de vías energéticas. Sería importante, ¿no? Entonces, por ahí va a venir el análisis. Entonces, bueno, la tenemos en una forma activa y en una forma inactiva. O sea, no la podemos tener al tiempo de las dos maneras. En un tiempo está activa y en otro inactiva. ¿Y por qué no vamos a poder? Pues porque precisamente está bien hecho. Sí, es como los semáforos. Si está en verde para mí, está en rojo para el que cruza en el otro sentido. Y así es como funciona. ¿Sí? No hay dos semáforos verdes para ambos lados, habría un caos tremendo. Acá funciona perfecto, acá no habrían problemas de contaminación. Entonces, ¿qué es lo que hace que esté activa? Miren, esta enzima dice que para que esté activa tiene que estar en forma de fósforo. ¿Qué quiere decir eso? De quiere decir sin, ¿no? Sin fosfato, sin fósforo. Y entonces la de acá es fosfo encima. De fósforo sin fósforo.
Fosfo, pues con fósforo. ¿Dónde está? Mírenlo, aquí está. Es un grupito fosfato que se le ha pegado. Es decir, cuando está solita está muy activa. Cuando está pegado un grupo fosfato está inactiva. Ah, ese es el asunto. Entonces uno va más allá en la preguntadera. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos para que desde la que está sin fosfato se fosforile? Es decir, esta enzima, este complejo, se va a inactivar por modificación de que le pegamos un fosfato, modificación covalente lo llaman en los libros. ¿Por qué covalente? Se une con un enlace muy fuerte. El enlace es tan fuerte que esa quedó inactivada ahí casi que permanentemente si no se hace algo. ¿Sí? Si le llegamos a pegar el fosfato. ¿Y cuándo le podríamos llegar a... En primer lugar, ¿de dónde sacamos el fosfato para inactivarla? Pues aquí nos está diciendo, miren, que se hace a partir del ATP. El ATP da el fosfato, ya lo hemos visto dando fosfatos, por ejemplo, para la glucosa, ¿cierto? Glucosa pasó a glucosa 6-fosfato porque el ATP se convirtió en ADP y regaló su fosfato. Aquí también lo está dando. El ATP está hecho para eso, para fosforilar cosas. Claro que tiene que haber una enzima que lo haga. Hay una enzima, miren, una enzima que le pega el fosfato a esta piruvato deshidrogenasa y se llama piruvato deshidrogenasa sinasa. De aquí en adelante, cuando veamos que una enzima coge un fosfato del ATP y se lo pega a alguien, ella tiene como apellido sinasa. Las sinasas pegan fosfatos y habrán unas enzimas que no los pegan, sino que los quitan, tienen otro nombre, que ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces existe una enzima piruvato deshidrogenasa sinasa que se encarga de fosforilar a la piruvato deshidrogenasa. ¿Para qué? Para inactivarla. Ay, bueno, ¿y ella por qué va a hacer eso? ¿Porque hay ATP? No necesariamente. Miren que esta misma enzima, sinasa de la piruvato deshidrogenasa, es una enzima regulable. Otra enzima aparte, no hacía parte del complejo. Esta está aparte. Es la que activa o inactiva. En este caso es la que inactiva a la piruvato deshidrogenasa. Bueno, ¿y ella cómo hace para decidirse a inactivarla, es decir, a pegarle el fosfato? Ah, pues ahí están las señales. ¿Cuáles son las señales? Aquí es donde entra la lógica, otra vez. Productos, acetilcoenzima NADH. Miren, acetilcoenzima NADH, y pues como las condiciones son energéticas, ¿cierto? Si hay ATP. Entonces, estos tres van a activar, como ustedes ven, a la piruvato deshidrogenasa. Y al activarla, inhiben a esta enzima que bloquea la unión entre las dos vías, con lo cual pues cortamos pues el chorro de producción de ATP porque pues estamos sobrados de ATP, hay muchos electrones y hay mucho acetilcoenzima que está produciendo la misma piruvato deshidrogenasa. Solo que ustedes ven aquí una cosa que ya es más ilustrativa. Miren que aquí hay como un fraccionario, ¿no? Acetilcoenzima A, coenzima A, NADH, NAD, ATP, ADP. ¿Por qué está eso escrito de esa manera? Porque justamente lo que activa o inactiva esta enzima de aquí, si la activa, pues ya sabemos que es para inactivar a esta otra. ¿Sí? Es la relación que hay entre el uno y el otro. ¿Por qué? Porque es que el ATP es el que da origen al ADP. Es decir, si tenemos mucho ADP, como decíamos hace un rato, es que ¿de dónde salió? Pues salió del ATP, es que se agotó el ATP para que haya ADP. Y si no hay ADP, es que se ha agotado el ADP para hacer ATP. Entonces, si prima el de arriba, las condiciones energéticas son buenas. Si prima el de arriba, acá las condiciones energéticas también son buenas, porque esto es electrón de alta energía, si prima sobre el NAD. Si hubiera mucho NAD y menos NADH, pues tendríamos pocos electrones, entonces la condición sería al contrario. Si esto de abajo empieza a primar, aquí esto ya no activaría, deja de activarla, con lo cual esta no me puede inactivar a la piruvato deshidrogenasa. Si se dan cuenta, ¿no? En condiciones de baja energía o de baja producción de acetilcoenzima A también, no la inactivaríamos a la enzima porque necesitamos que esté trabajando. Miren que una cosa es activar una enzima y otra cosa es no activarla.
No estamos diciendo que la inhiba, ¿no? Sino que no la activa, pero es parecido. Pero también hay cosas que sí verdaderamente la inhiben, ¿sí? Como por ejemplo el calcio. Se nos metió el calcio otra vez aquí. Calcio inhibe a esta enzima, pero miren, al inhibir una enzima que inhibe, lo que estamos haciendo es permitir que se mantenga activa. Es decir, que no se dé hacia acá, sino que se quede de esta manera. Y entonces también todas las otras cosas tienen el piruvato, que era el insumo precisamente para esto. Si hay mucho piruvato, ¿sí? Es una señal como hacia adelante. Vea, estoy produciendo, se está produciendo mucho piruvato. Inhibamos esta enzima, ¿por qué? Pues para que no se nos acumule el piruvato y que ese piruvato pueda ser transformado en acetilcoenzima. ¿Sí? Tiene esa lógica por ese lado. ¿Sí? Este magnesio que aparece aquí es simplemente que todas las sinasas, acuérdense que vimos en la glucólisis hexocinasa, fosfofructosinasa, piruvatosinasa, y aquí tenemos piruvato deshidrogenasa sinasa, todas ellas requieren como cofactor al magnesio. O sea, el magnesio está implicado en estas rutas metabólicas energéticas bien importantes y centrales en los seres vivos. ¿Y de dónde viene el magnesio? Pues a los herbívoros no les falta, porque pues, el magnesio está en la clorofila de las hierbitas que se comen. El problema lo podemos tener nosotros si no consumimos mucha verdura, ¿no? ¿Ven? Ahí hay una fuente de magnesio. Quizás es la principal fuente. De ahí que nosotros somos omnívoros los animales, ¿cierto? Hay gente que solo come papas, arroz y carne, dieta típica nariñense. Ahí hay problemitas energéticos. Ya entenderán por qué es que el nariñense no crece tanto. No es cuestiones genéticas, es cuestiones nutricionales. Y hay muchas otras cosas que son así. Entonces, el magnesio es muy importante aquí. Y pues, claro, tiene que ver con el ATP. Es una cosa. Y si ustedes hacen más allá el análisis, y el cerebro es el que más ATP gasta. No para pensar, sino para desarrollarse, para mover los músculos, para lo que sea. Sí, para transportar iones y todo el asunto, pero un mal trabajo neurológico pues implica mal trabajo en todo lo demás. Entonces es importante. La verdurita pues, para un herbívoro no hay problema. Sí, imagino que en los concentrados que se les produce, en los bloques nutricionales, todas esas cosas con que los alimentan, no le han de quitar el magnesio. Aspiro a que no, porque deben saber de bioquímica, ¿sí? Porque eso es esencial. Entonces, bien, eso sería condiciones muy buenas energéticas, la inhiben, y condiciones flojitas energéticas, pues no permiten que se inhiba. ¿Por qué? Porque la necesitamos trabajando, ¿cierto? Por ahí va ese análisis. Ahora sí, el problema que nos quedó es que si esta sinasa le pegó un fosfato de manera covalente, ¿sí? Eso no es una cosa que se une y se suelta. No es como, por ejemplo, el coenzima A se le une a este, si escasea se suelta. Este no, está pegado covalentemente. Este no es porque escaseó y no, ya se pegó y se quedó ahí. Entonces, para quitarlo, porque en algún momento esta que se inactivó tenemos que rompérselo. Necesitamos una enzima. Así como esta sinasa pegó fosfato, debe haber una enzima que quite fosfato. Y esa enzima se llama fosfatasa. Se llama piruvato de deshidrogenasa fosfatasa en este caso, porque es específica para esto. Las enzimas tienen especificidad. Pues claro, hay una hidrólisis y quitamos ese fosfato, pero lo importante es que la podemos inactivar. ¿Y eso cuándo sucederá? Entonces analicemos esa parte también. ¿Sí? Supongan que en algún momento, bueno, condiciones energéticas buenas. Mucho ATP, mucho NADH, la sinasa se puso activada a trabajar, fosforiló las piruvato deshidrogenasas y en algún momento el animalito le tocó aguantar hambre porque pues no era hora de la reacción, se pasó el tiempo. ¿Cómo vamos a hacer entonces para activar esto? Pues obviamente que le vamos a dar la ración del día siguiente. Sí, estaba inactivo porque pues así quedó, porque estaba bien de condiciones, pero entonces supongamos que le dimos comidita, una reacción normalita que existe en
cualquier organismo animal es este. Cuando uno se alimenta, produce insulina, es una respuesta inmediata. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los niveles de glucosa en sangre empiezan a subir, esto lo detecta el páncreas, se disparan todos los mecanismos bioquímicos para liberar la insulina que el páncreas sabe producir. Entonces, la insulina, que es una hormona, primer mensajero, obviamente, pues tiene que llegar a las células, ¿sí? Y en este caso, al llegar a la célula, pues hay su receptor en la membrana, se desencadena otra serie de reacciones, pero terminamos activando a la fosfatasa. Es decir, alimentación, es decir, cuando volvió a comer al otro día, le quitamos este. ¿Por qué? Pues porque hay que aprovechar ese alimento. No se puede quedar la enzima bloqueada definitivamente. Si no existiera esa enzima, pues la vida tampoco existiría. Menos mal que existen las enzimas y las señales. Miren lo importante que son las señales en este caso. ¿Sí? Y aquí también magnesio y calcio son dos iones parecidos por su carga y todo. Calcio ya lo hemos visto activando enzimas, otra vez está aquí, pero aquí también participa justamente el magnesio. El magnesio que está implicado justamente en las cuestiones que tienen que ver con la situación energética, que es pues para lo que más estamos utilizando los carbohidratos. Acuérdense que la principal función de los carbohidratos es esa, ¿no? Hay más funciones, pero una bien principal es la producción energética. Entonces, este esquema que les digo que es sencillo, ahorita que veamos la gluconeogénesis, que es la vía al contrario, es decir, cómo hacer glucosa, nos sirve para entender la lógica de eso otro, porque es un poquito más, tiene más pasos que esta, ¿sí? Pero es muy parecida. Es decir, estos esquemas de regulación metabólica, pues en algún momento de la evolución, por ensayo y error, se encontró cuál era el mejor y pues seguro hubieron otros mecanismos que no funcionaron tan bien, eso se acabaron, quedan los mejores, que es lo que se tiene. Por eso es que se lo ve en casi todas las vías que funciona de una manera parecida. Entonces esto también le sirve a uno para analizar, como les decía, cuestiones evolutivas, de que a veces uno en la investigación se mete en cosas así. Bueno, más figuritas de aquellas que les decía. Sí, esta es la que producía el ácido láctico. Sí, esta es una que vamos a ver ahorita, no está aquí, no la hemos visto, pues bueno, piruvato carboxisinasa porque hace parte de la otra vía que tenemos que ver. Y esto es un juego mental. Sí, la idea es que si lo leen rápido a lo mejor lo entienden. No sé cómo les va con eso. Me cuentan si lo entienden o si no, o si es ininteligible el texto que está ahí. Se leyó muy bien rápido. Sí, claro, y ahí está la explicación. Ujú. Esa es una cosa que, miren que uno tiene ya como una base mental para toda la información que recibe, ¿no? No, va más allá de lo de las létricas, pero nos indica eso. Yo cuando les explico alguna cosa, pues lo utilizo a veces ejemplos para tratar de ilustrarlo. No me ciño, digamos, a la rigidez estricta y científica como vienen los textos en las revistas, porque a veces resulta muy pesado. Sin embargo, lo que uno dice, el receptor, o sea, en este caso ustedes dos, lo analizan en el entorno de las cosas que ya tienen en su información, en su mente. Entonces pueden darle una interpretación distinta a la que yo le estoy dando. ¿Sí? Y por eso es que es difícil que nos entendamos a veces. La ciencia tiene eso de ventaja, ¿no? Es más fácil entenderse en el lenguaje científico porque es la que menos tiene posibilidades de interpretaciones diversas. Sin embargo, también las hay allí. Pero en la vida diaria sí que hay distintas interpretaciones. Nomás cuéntenle un chisme a un grupo y después pregúntenle a cada uno qué fue lo que entendió, cómo lo analiza.
Entonces, eso también se nos puede meter acá. Por eso es bueno pues leer varias fuentes para que uno salir de la duda, ¿no? A veces uno se queda solo con lo que, la primera impresión que tuvo. Los pedagogos dicen que uno debe leer algo para entenderlo bien por lo menos 7 veces. Y es que sí, uno las siguientes veces que ve las cosas entiende más, entiende otros detalles que no cogió al principio. Así sucede pues, con todo tipo de información, ¿no? Esta era la primera enzima, la hexocinasa, la fosfofructosinasa, la que sirve para la regulación de la glucólisis, que ahorita la vamos a volver a mirar. Estas son algunas isomerasas que trabajan ahí, ¿no? Figuritas que ustedes pueden bajar de la red. Hay varias bases de datos ahí. Bien, entonces, a veces los procesos se cogen mejor. Sí, cuando yo me voy a pasear a Chachagüí veo el camino de ida, pero de vuelta me doy cuenta de otras cosas. Y pues claro, no es lo mismo ir que volver, ¿no? Cada cual tiene su proceso. Sí, a veces, algunas vías pues, usan la misma solo que de vuelta, ¿no? Otras vías a veces tienen una variante, es decir, pueden ser, y ese es el caso de la que queremos ver ahora, son vías metabólicas en este caso. Esta que está aquí, miren, no tiene, empieza con gluco y termina en cis, como glucólisis, pero esta es gluconeogénesis. Cuando son solamente lisis, las vías son de degradación. Es decir, tomar una molécula y volverla a moléculas más pequeñas. Sí, eso es una cosa degradativa y oxidativa, normalmente suele ser. Pero cuando dice génesis, es formación de moléculas. En este caso, formación de glucosa. Pero miren que aparece esa palabrita en medio, neo. Nueva formación de glucosa. Bueno, eso tiene su sentido porque más adelante o de pronto en la próxima sesión veamos una que es glucogénesis, que pues obviamente tiene otro nombre porque es otra cosa distinta. Sí, pues hay que darle nombres distintivos para no confundir. Entonces, esta es nueva formación de glucosa. Entonces, uno se puede preguntar, ¿y cuándo es que tengo que? O sea, tengo vías para hacer glucosa. Ya lo habíamos insinuado hace un rato. Claro, hay momentos en que se necesita hacer glucosa. ¿Y cuándo se necesita? Pues cuando no hay. ¿Y cuándo no hay? Cuando no está llegando a través del alimento. ¿Y eso puede suceder? Claro, sucede y sucede muchas veces. Sí, ahora que hablábamos del contexto de pandemia, gente que dejó de comer, que a veces una vez de vez en cuando, o gente que siempre ha vivido en la pobreza, o animalitos que los dejaron abandonados, pues a su suerte, pues obviamente van a tener que fabricar su combustible energético preferido. Si no, pues obviamente la muerte, primero el deterioro y después la muerte es inminente. Entonces tenemos que tener de dónde sacar, ¿cierto? Entonces es importante este proceso también. E incluso, pues lo que les decía, un animal que sea exclusivamente carnívoro, imagínense un tigre allá en el Kalahari africano, ese no come hierba, que ahí hay algo de carbohidrato, ¿sí? Come es carnita, y ahí casi no hay nada de carbohidrato, pero todas sus células a ese tigre le piden glucosa para funcionar. Entonces, claro, importante que exista este proceso. Entonces, vamos a ver. La misma cosa, ¿no? Ubicarlo, la descripción, el objetivo que tiene y la regulación, como las cosas importantes a destacar. Entonces, queremos hacer glucosa. Eso más o menos es lo que quiere decir el nombre aquel. A ver, estico para visualizar un poco mejor. Entonces, podíamos coger la parte como contraria, opuesta a la glucólisis, ¿cierto? La glucólisis empezaba en glucosa y terminaba en piruvato. En realidad no es que termine ahí el proceso, el piruvato sigue, ¿no? Pero es simplemente para entenderlo.
Y para entender pues tomemos esa parte al revés, pero vamos a ver que no siempre va a ser solo esa parte. Tiene otras aristas que entran de otros lados. Pero entonces partamos de piruvato y lleguemos por acá abajo, vamos a llegar a glucosa. ¿Sí? Entonces, como dice esa diapositiva que está ahí, ese piruvato hay que convertirlo en oxaloacetato. Esa reacción, interesante. Por aquí estamos diciendo ya que el oxaloacetato que en el ciclo del ácido cítrico recibía el acetilcoenzima A para hacer citrato, también lo vamos a producir a partir de piruvato. Ya lo habíamos insinuado, pero aquí lo estamos viendo. Hay una enzima que se llama piruvato carboxilasa. ¿Sí? Entonces de 3 le pone otro carbono a partir del CO2 respiratorio, es decir, del desecho, ese producto de desecho que tienen las células que respiran, ese es el que se usa para hacer esto. Miren que hasta los desperdicios se usan aquí. Un reciclaje muy importante. ¿Sí? Oxaloacetato. Entonces, ¿por qué se resalta esta aquí? Porque vamos a ver más adelante un fenómeno especial. En la glucólisis y en la gluconeogénesis se comparten muchas de las enzimas. Porque acuérdense que las enzimas catalizan reacciones la mayoría de las veces reversibles. Como son reversibles, pues se puede usar la misma cuando estoy degradando la glucosa o cuando la estoy sintetizando, ¿cierto? Pero hay enzimas que pues tienen que ser exclusivas, que no están en una o en otra vía, son las variantes que les digo. Entonces, esta piruvato carboxilasa y esta que apareció aquí, fosfenol piruvato carboxisinasa, es una enzima propia de la gluconeogénesis. Esta no la vimos en la glucólisis, lo que les decía hace un rato. Entonces es propia de la gluconeogénesis. ¿Y qué va a pasar con ese oxaloacetato? Aquí dice que va a gastar, miren, GTP. Gasta otra moneda energética, parecido al ATP, ¿cierto? Y le quita un carbono. Primero le habíamos quitado uno, ¿sí? Puesto 1, perdón, aquí se lo vamos a volver a quitar, pero para transformarlo en fosfenol piruvato, compuesto que lo vimos en la glucólisis. ¿Sí? Y estos todos son intermediarios glicolíticos. 2-fosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, 1,3-difosfoglicerato, gliceraldehído 3-fosfato, dihidroxiacetona 3-fosfato. Dihidroxiacetona fosfato, perdón. Todos estos se hacían en la glucólisis y las enzimas de la glucólisis se van a usar para hacer esto, ¿cierto? Para hacer esto, pero al contrario ahora, ¿no? En la glucólisis íbamos hacia allá, ahora vamos hacia el otro lado, vamos a sintetizar glucosa. Entonces miren, son, como dice aquí, etapas inversas de la glucólisis, pero estas dos enzimas sí eran aparte, ¿sí? Porque pues la glucólisis tenía etapas irreversibles, y si son irreversibles quiere decir que no se puede usar la misma enzima, toca usar otra. Por eso es que ahí estamos usando otra. ¿Sí? Y bueno, esto aquí estamos en gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. ¿Sí? Estos dos se generaban cuando se rompía la fructosa 1,6-bifosfato. ¿Sí? Aquí también se forma fructosa 1,6-bifosfato, la misma enzima glucolítica, pero esta para pasar a fructosa 6-fosfato, que era el siguiente, ¿sí? Miren que aquí tengo 2 fosfatos, necesito quitarle un fosfato. Aquí solamente está fructosa 6-fosfato, entonces necesito una fosfatasa. Acuérdense lo que decíamos hace un rato, las sinasas, aquí había pues la fosfofructosinasa, ¿cierto? La que hacía este paso, era una sinasa. Y esta es la fosfatasa, la que hace lo inverso. ¿Y por qué tienen que ser dos enzimas y no la misma? Porque las dos son enzimas que catalizan etapa irreversible, es decir, no podemos usar la misma para ir que para venir. ¿Sí? Pues por eso es importante. La sinasa, fosfofructosinasa en la glucólisis y la fosfatasa o fructosa 6-bifosfato fosfatasa en la gluconeogénesis. La siguiente, pues sí se usa la misma de la glucólisis, pero al principio había también una sinasa que se llamaba exosinasa. Entonces aquí necesitamos una glucosa 6-fosfatasa,
¿cierto? Para quitarle el fosfato y que quede glucosa, que es lo que queremos hacer. ¿Sí? Entonces, total, utilizamos muchas de las enzimas glucolíticas, pero necesitamos 4 específicas, pues que no se pueden utilizar las mismas de la glucólisis, toca tener estas nuevas para la síntesis de glucosa, como ustedes lo están viendo ahí. Ahora sí, hay otro asunto. ¿Dónde se hace el proceso? Uno puede deducir que si son las enzimas glucolíticas y la glucólisis se hizo en el citosol, el proceso se va a hacer en el citosol. La respuesta es sí, se hace en el citosol, pero no todo, porque resulta que esta enzima, piruvato carboxilasa, la que hace el oxaloacetato, está dentro de la mitocondria. Es decir, parte del proceso se hace en la mitocondria y parte en el citosol. O sea, esta ya es una vía que requiere 2 compartimientos. ¿Sí? Y vamos a ver que tiene, como les decía, un poquito más de aristas el asunto. Entonces, aquí otra vez con nombres un poquito la dinámica de las transformaciones, pero aquí están juntas la glucólisis y la gluconeogénesis. Entonces, esta sería como, dependiendo de cómo lo miremos, la última o la primera reacción. Si yo voy hacia acá, estoy hablando de la glucólisis. La glucólisis está aquí al lado derecho y acá me va a aparecer la gluconeogénesis. Sí, por eso las flechitas van hacia abajo, degradación de glucosa. Primera enzima que degradaba es la que le pega el fosfato, ¿cierto? A partir del ATP, y aquí está al revés, es ATP el que se gasta para generar ADP, ¿no? Me he equivocado en esta partecita, pero bueno, ahí queda grabado para que se den cuenta. El ATP va aquí porque es el que se gasta y queda ADP, para poder, pues, que la glucosa quede fosforilada y activada energéticamente. Esa enzima, pues, es la hexocinasa, ¿sí? Básicamente en todos los tejidos tenemos hexocinasa, excepto en 2 tejidos en los animales, que tenemos una enzima que se llama glucosinasa, que son el hígado y el páncreas. Ah, y bueno, ¿por qué? Si hacen lo mismo, ¿para qué le damos diferente nombre? Sí, hacen lo mismo, pero no lo hacen de la misma manera. ¿Y por qué no lo hacen de la misma manera? Porque es que esos 2 órganos tienen que trabajar de manera distinta a los demás órganos. Básicamente el hígado, por lo que habíamos dicho, está como al servicio del soporte nutricional de todos los demás órganos. Entonces, ¿dónde está la clave para que trabaje distinto? Pues en las enzimas que son distintas, que hacen lo mismo pero de distinta manera. ¿Sí? Ahorita vamos a mirar esa parte. Pues bueno, en todos los demás tejidos hay hexocinasa, pero igual si hay necesidad de energía, pues se hace glucólisis. Empezamos con la fosforilación. Si yo estuviera volviendo cuando no hay glucosa y hay que hacerla, pues obviamente necesito la enzima que a la glucosa 6-fosfato le quite el fosfato, y esa se llama glucosa 6-fosfatasa. Aquí no es fosfato, sino, acuérdense, las enzimas terminan en asa, ¿no? Glucosa 6-fosfatasa. Y es, pues, lo que decíamos hace un rato. Las sinasas pegan fosfatos. Esta diapositiva tiene doble error, miren. En cambio, las fosfatasas quitan fosfato. ¿Sí? Ahí estamos tomando las dos etapas. Si voy en glucólisis, voy bajando y voy aquí es llegando. Aquí estoy empezando, aquí estoy ya llegando. ¿Sí? Pero entonces van a ir apareciendo cositas de la vía. Entonces, esto ya pasamos a fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bifosfato. Esta pues era reversible como indica la flecha, entonces usamos la misma de la glucólisis. La siguiente es en la glucólisis pasar a fructosa 1,6-bifosfato. Y otra vez está al revés este bendito. El ATP es el que da el fosfato. ¿Ve? Lo hice muy a la carrera, se ve que estaba un poco cansado ya. Así, decíamos que el principal enzima reguladora aquí era la
fosfofructosinasa, ¿cierto? Y la activaba la fructosa 2,6-bifosfato. Esto ya lo habíamos dicho hace un ratito. Sí, vamos hacia abajo. Pero como es irreversible, miren que la punta de flecha solo va hacia abajo, entonces necesitamos, cuando vayamos al contrario en la síntesis, necesitamos una enzima que le quite el fosfato, es decir, la fructosa 1,6-bifosfatasa. Entonces, miren lo importante que es esto. Si el principal punto de regulación de la glucólisis era la fosfofructosinasa, justamente el principal punto de regulación de la gluconeogénesis es la fructosa 1,6-bifosfatasa, en el mismo punto, pero al revés. ¿Sí? Y esto va a ser bien interesante por el gráfico que vamos a ver más adelante, aunque aquí está insinuado un poquito ya. ¿A qué me refiero? Que el principal activador de la fosfofructosinasa, es decir, el principal activador de la glucólisis, es la fructosa 2,6-bifosfato. Positivo para ella. Miren acá. El principal inhibidor de la fructosa 1,6-bifosfato, es decir, de la gluconeogénesis, es la misma fructosa 2,6-bifosfato. ¿Qué quiere decir esto? Que esta misma sustancia, cuando está presente, tiene activa la glucólisis y tiene inactiva la gluconeogénesis. Y eso es bien interesante. ¿Qué más inteligencia para eso, cierto? Si estoy destruyendo, no puedo estar construyendo al tiempo. Imagínense ustedes que le paguen a un obrero para que les construya una casa. Y él contrate a 2 obreros, uno que pegue ladrillos y otro que haga demolición. Y los pone a trabajar al tiempo. No se hace nada, ¿cierto? Entonces es una cosa de pura inteligencia molecular en este caso. Esto prácticamente funciona como un semáforo aquí, ¿sí? Y eso es común para todas las otras vías. Las vías degradativas y las vías biosintéticas se regulan de tal manera que no se están haciendo las dos al tiempo, ¿sí? Sería un desperdicio. Si estamos necesitando algo, hay que hacerlo. Si no lo estamos necesitando, pues no hay que hacerlo, ¿sí? Hay más bien es que degradarlo, ¿sí? Entonces eso tiene su... Obviamente aparecen más cositas que ahorita las vamos a mirar más adelantito. Sería bueno que se echen una... Aunque esta semana ustedes, bueno, no tienen resumen para entregar porque están dedicados al parcial, pero sí pueden revisar esto porque pues la próxima tenemos que revisar otro par de rutas de la parte de carbohidratos que nos quedan un poquito pendientes. Entonces sigamos avanzando en las cosas que ya habíamos visto. ¿Sí? Reversibles, ¿no? Gliceraldehído trifosfato, 1,3-bifosfoglicerato, lo que vimos en la glucólisis, 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato. Como son reversibles, ellas no tienen nada que ver con la regulación. Pero más acá abajo pues nos aparece la piruvatosinasa, que era como la última. Miren, aquí nos dice cositas, ¿no? El piruvato va a entrar a la mitocondria, para lo que vimos. Si no hay mucho oxígeno o la cosa es muy anaeróbica o está muy exigido uno en términos de contracción muscular, pues vamos a producir algo de lactato. ¿Cierto? Ya esta parte de la regulación la habíamos visto allá. Pero entonces ese es como el asunto que hay aquí. ¿Sí? Ahora sí, por el fondo negro que vemos aquí, podríamos pensar que esto está sucediendo en el mismo sitio. Y no es necesariamente así, porque como esta reacción es irreversible, yo no puedo de piruvato volver a fosfonar piruvato usando la piruvatosinasa. ¿Sí? Así como acá necesitamos 2 enzimas distintas para reemplazar 2 enzimas irreversibles, acá también hay que reemplazarla con eso. Entonces dirán, entonces debe haber otra enzima que haga el proceso aquí. Al contrario, no la hay. Hay que reemplazarla con 2 enzimas y hay que meterse a la mitocondria. ¿Okay? Piruvato que entra a la mitocondria. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó ahí. Es solo por este asuntito hay que hacer un viaje a otro compartimiento. ¿Sí? Bueno, estos son de la regulación que luego las miraremos. Entonces aquí está el asunto, miren.
Aquí estaba esto venía de la glucólisis hasta piruvato, ¿cierto? Aquí tendríamos lo que es la mitocondria. Esto aquí redondito, pues ya ustedes se imaginarán que será el ciclo del ácido cítrico. Ah, vamos a usar el ciclo del ácido cítrico. Sí, se va a usar para la gluconeogénesis. Ah, interesante. Citosol, mitocondria, matriz mitocondrial. ¿Sí? Piruvato que pues tiene que entrar para poder hacer glucosa. Acuérdense que esta reacción de piruvato al que venía acá, que era el fosfonol piruvato, no se puede reversar con otra enzima. No hay, pues, la evolución no la encontró. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entra la mitocondria. Se convierte en oxaloacetato porque la enzima que decíamos propia de la gluconeogénesis, aunque sirve para otras cosas también, para hacer oxaloacetato, para que el ciclo trabaje, pues también sirve, pero miren que también va a servir para la gluconeogénesis. ¿Sí? Esta piruvato carboxilasa produce el oxaloacetato. ¿Sí? Y este es uno de los intermediarios del ciclo del ácido cítrico. Entonces vamos a ver qué pasa luego. ¿Sí? Dejémoslo ahí en stand-by un ratico esto. Este piruvato también, habíamos dicho que la piruvato deshidrogenasa, ese complejote que vimos produce la acetilcoenzima A, ¿cierto? Eso ya lo habíamos visto. Y que esa acetilcoenzima se une con el oxaloacetato para formar citrato. Oxaloacetato que a su vez también viene del piruvato. Miren el piruvato, o sea, lo que venga de glucosa por acá, me sirve para esto y para echar a andar el ciclo del ácido cítrico. Y pues ahorita lo vamos a usar no para producir energía, ahorita lo vamos a usar es para sintetizar glucosa. Ah, ¿y eso cómo sale entonces? Bueno, aquí están los intermediarios del ciclo del ácido cítrico, pues algunos de los que vimos, ¿sí? Hace un rato les había dicho que el NADH que se produjo acá en la glucólisis no entra acá. De hecho, no hay un transportador para NADH. ¿Sí? Son cositas que tenemos que ir completando aquí en nuestra información en la mente. Entonces, ¿y cómo es que voy a hacer glucosa? No la veo por ningún lado. Ya lo vamos a ver. Resulta que existe un transportador de malato. ¿Sí? En los libros lo describen como, le dan el nombre de lanzadera del malato. Así les llamaban antes. En vez de transportador, le llamaban lanzadera. Término hoy en día pues se sabe que son transportadores, porque aquí hay muchos transportadores. Hay muchas cosas que no pueden entrar, por ejemplo el NADH no entra, pero el malato sí que entra y que sale, dependiendo de lo que necesite la célula. Ah, entonces uno ya sabe lo que puede lograr si hace o deja de hacer cierta cosa sobre el animalito con el que está haciendo cosas. Uno puede desde afuera darle algo para que entre. Algo es solo cambiarle una dieta, una cosa por el estilo. O obligarlo a que saque. Ah, bueno, sencillo. Entonces, ¿qué pasó con este malato? Resulta que, si ustedes recuerdan, aquí había una enzima que se llama malato deshidrogenasa, que produce oxaloacetato, ¿cierto? En el ciclo del ácido cítrico. Y que me produce NADH. Pero vamos a ver lo que pasa acá afuera. Resulta que existe la misma enzima malato deshidrogenasa, pero no es la misma de la mitocondria, sino una citosólica. ¿Y qué quiero decir con eso? ¿Para qué enredar las cosas? ¿Que no es la misma enzima? No, acuérdense que la mitocondria tiene su propio ADN, es decir, puede hacer sus propias proteínas. Bueno, no todas, pero la gran mayoría. Pues por lo general estas enzimas de aquí, de la cadena respiratoria, todo eso, están hechas con el ADN de la mitocondria, que es distinto al ADN del núcleo, de donde se hacen las proteínas para las enzimas citosólicas. Pero igual lo que ustedes ven es que es la misma reacción, ¿cierto? Es una malato deshidrogenasa, solo que convierte el malato en oxaloacetato. También va a gastar o va a producir NADH. ¿Sí? Ay, qué vueltota tan rara. ¿Y a dónde vamos a llegar con la glucosa? Entonces, cuando uno se pone a analizar estas etapas, dice, uy, qué complicado que se volvió eso. Claro, tardó miles de millones de años en
en hacerlo, pues no necesariamente será lo perfecto, pero es lo que hay, ¿cierto? Si uno se pone a analizar cosas evolutivas, por ejemplo, el hecho de que nosotros podamos hablar, claro, parece una maravilla, ¿cierto? Los seres humanos. ¿Por qué? Porque las cuerdas vocales, que eran parte del tracto digestivo, se, digamos, modificaron de tal manera que nos permiten articular sonidos, ¿sí? Pero por esa situación somos los únicos animales que podemos morirnos por atragantamiento. Ah, sí, ventajas que sé. Lo otro, la bipedestación, cuando nos volvimos erguidos, es decir, nos parábamos en cuatro patas, pues no teníamos los problemas de columna que tenemos ahora por ser bípedos. Ah, bueno, la evolución va por ahí. ¿Sí? No es que hay errores, pues que se quedan. No hay forma de echar para atrás. Bueno, volviendo al asunto, el oxaloacetato, acá hay una enzima especial que lo convierte en fosfenolpiruvato. Miren lo que tocó hacer. Para reemplazar una sola enzima, tocó meterse acá, usar esta enzima que es propia de la gluconeogénesis, ¿sí? Usar todas las del ciclo del ácido cítrico, usar el transportador o lanzadera de malato, usar la malato deshidrogenasa citosólica y usar una enzima propia de la gluconeogénesis, que ahorita aparece el nombre, para hacer fosfenolpiruvato. Ni modo, así tocó. Uno diría, ay, ¿por qué no se hizo esto? Pues, ¿cuál será la respuesta? No sabemos, ¿no? Pero así tocó y es lo que hay. Entonces, ¿qué está pasando aquí? De oxaloacetato a fosfenolpiruvato, pues como este tiene 4 carbonos y este tiene 3, si habíamos visto que él era de 4, ¿no? Y este 3, pues se le quita un carbono en forma de CO2, gastamos una energía, un GTP, miren, a veces se gasta GTP, la mayoría de las veces se gasta ATP, pero a veces es GTP. ¿Y eso de qué depende? Pues de la enzima, a esta le gusta el GTP, a esta no le podemos dar ATP, con eso no trabaja. ¿Sí? Entonces, con eso llegamos a fosfonolpiruvato y ahora sí echamos eso para arriba, para arriba, para arriba, hasta que nos encontremos con la fosfofructosinasa, que hay que cambiarla con la fructosa 2,1,6-bifosfatasa. Y después la exocinasa, que habría que cambiarla con fructosa 6, glucosa 6-fosfatasa, que son típicas de serían las 4 de la gluconeogénesis. Ahora sí, ¿qué más cosas salen de aquí? Bueno, la enzima, ¿cómo se llama? Fosfenolpiruvato carboxisinasa. ¿Por qué? Pues porque eso de carboxisinasa es como un híbrido entre sinasa. ¿Por qué sinasa? Porque el GTP también permite transferencia de fosfato. ¿Sí? Se le transfirió fosfato para que quede fosfoenolpiruvato. Entonces es una sinasa, claro. Y eso de carboxi, pues porque quitamos uno de los grupitos carboxilos. Es el nombre que se les ocurrió que podría ser el más correcto. Esta pues es la reacción que sabíamos de lactato, entonces aquí cobra importancia, miren, porque si se está produciendo mucho lactato, digan ustedes que el animal ha estado trotando todo el tiempo, sí, seguramente acumuló lactato. Sí, hay mucho lactato por ahí en la sangre, llega al hígado. De hecho, esta vía se hace más que todo en el hígado, es el principal órgano y aquí es otra de las cosas. ¿Qué órgano es el que hace Sí, por ejemplo, glucólisis lo hacen todos, pero gluconeogénesis básicamente el hígado. ¿Y por qué? Porque pues él es el que tiene que reciclar. Acuérdense que esto es un producto de desecho del metabolismo muscular que llega por la sangre al hígado y el hígado, miren, listo, venga, piruvato, aquí hay una enzima que llama lactato deshidrogenasa, hay en muchos tejidos, pero entonces hay que hacer este asunto para hacer glucosa y volverle a dar al músculo. Eso es como normal, ¿no? Que el hígado produzca, perdón, que el músculo produzca lactato y que el hígado le esté reciclando esto nuevamente para mandarle otra vez glucosa, porque como el músculo se mueve, gasta glucosa. Y si se mueve mucho, pues cuando uno está agitado, obviamente que eso indica que el oxígeno que uno está introduciendo no es suficiente, por eso uno se agita
Y entonces toca echarle mano a la parte anaeróbica y algo de lactato se va a producir. ¿Sí? Eso es común. Miren esta otra situación que nos aparece aquí. Hemos hablado de carbohidratos más que todo. Estábamos respirando carbohidratos, pero es que los ácidos grasos pueden entrar a la mitocondria. También son un combustible. ¿Sí? Y un combustible que también produce acetilcoenzima A que se puede degradar en el ciclo del ácido cítrico. Pero hay una cosa bien importante, no vayan a confundir aquí. Esta flecha roja, más o menos quiere destacar es que a partir de la acetilcoenzima A no se puede hacer glucosa. Y este gráfico nos puede confundir, ¿cierto? Porque si esto entra aquí, yo puedo decir, ¿por qué no puedo hacer esto y hacer glucosa? Acuérdense que cuando vimos el ciclo del ácido cítrico, aquí después del alfa-cetoglutarato y del isocitrato y del alfa-cetoglutarato salen dos carbonos oxidados completamente hasta CO2. Es decir, este acetilcoenzima A que entra aquí no me sirve para hacer glucosa porque todo va hasta CO2. Solamente alguna cosa que entre por estas otras posiciones, bien sea por acá, por acá, por acá o por cualquiera de las otras, sí me sirve para hacer glucosa. ¿Sí? Pero el acetilcoenzima no. Traducido más al cristiano. A partir de ácidos grasos yo no puedo hacer glucosa. Pero a partir de lactato, de aminoácidos, de glicerol, puedo hacer glucosa. Una de las definiciones de gluconogénesis es esa. Hacer glucosa a partir de sustratos que no son carbohidratos. Claro, los ácidos grasos, el lactato, los aminoácidos. ¿Sí? Bueno, y ese glicerol que les mencioné hace un rato, ¿de dónde viene? Acuérdense que la grasa está hecha de, o sea, los triglicéridos o triacilgliceroles tienen 3 ácidos grasos, que son hartos carbonos, que son los que están ahí, y hay un glicerol, que solo tiene 3 carbonos. De la grasa, ese pedacito que es el glicerol, sí sirve para hacer glucosa. Es decir, si en algún momento el animalito está ayunando, ya larguito, y estamos obligándolo a sacar su reserva de grasa, el ácido graso no lo va a poder usar, son muchos carbonos. ¿Sí? Pero solo 3. Imagínense, la grasa más abundante es la que tiene un ácido graso con 16 carbonos. Como tiene 3 de esos, tiene 48 carbonos en forma de que se pueden convertir en acetilcoenzima A. Pero de esos 48 hay 3 nomás adicionales, que son los del glicerol. Es decir, prácticamente de la grasa es muy poco lo que se hace, pero por lo menos esos 3 del glicerol sí sirven para hacer glucosa, ¿sí? Pero no es tan eficiente porque no hay tanto. Ahora sí, esta flechita que ustedes ven aquí es lo que les decía. El citrato puede salirse y lo vimos hace un rato, ¿cierto? El citrato estaba inhibiendo a la fosfofructosinasa de la glucólisis, ¿sí? Cuando había exceso, pues, de él. Pero en este caso, pues, no se va a salir porque quizás estaba poquito. Entonces, lo que queremos es hacer glucosa. Esto se moviliza hacia acá, ¿sí? Por eso, miren que puede echar a correr de acuerdo a las necesidades. ¿Qué son esas bolitas azules? Esto es simplemente aminoácidos. Hay algunos aminoácidos que se incorporan aquí, otros por acá, otros por acá, otros por acá, otros incluso en la vía glicolítica afuera. Es decir, hay muchos aminoácidos glucogénicos. ¿Qué quiere decir eso? Que sirven para hacer glucosa. Son la mayoría. De esos 20 de las proteínas son como 16. ¿Sí? Hay algunos que no, de los cuales no se puede, pero pues una gran cantidad de ellos sí se puede. Y está, importante en los animales herbívoros, ¿no? Y obviamente los rumiantes también. Porque producto de ese metabolismo que tienen ahí conjunto con los microorganismos, se genera bastante propionato. ¿Qué es el propionato? Es un compuesto de 3 átomos de carbono.
El acetato, es decir, el ácido acético, es el de 2, ¿no? El ácido propiónico es el de 3. Sí, ese se puede producir en cierta cantidad, más que todo en herbívoros, ¿no? Entonces, esa es una buena fuente también para hacer glucosa. Sí, no solo la glucosa que se puede hacer por degradación a partir de la celulosa por las bacterias que viven en los tractos digestivos de los animales. El propionato que se produce allí también, más que todo por degradación de ácidos grasos. ¿Sí? Y es que hay una cosa, muchachos, miren. Los ácidos grasos por lo general tienen número par de átomos de carbono. Es decir, 12, 14, 16, 18, 20. Pero en algunas circunstancias pueden haber algunos impares. Y la forma de la degradación hace pues que en algún momento cuando estemos haciendo el acetilo de A2, si cojo el de 20, pues paso a 18, 16 y así, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2. Pero si hay un impar, pues me va a quedar un fragmento de 3. Ese no se pierde, miren. Se articula aquí a succinilcoenzima y podemos hacer lo que se necesite. Si es glucosa, pues se hace glucosa. Entonces, propionato es otra fuente, pero más que todo en ese tipo de animales, en cierta medida nosotros también, porque alguna verdura comemos, ¿no? Sí. O porque lo que les digo, algún ácido graso de cadena impar de átomos de carbono también consumimos, aunque no sea mucho. Eso es más representativo en animales herbívoros y específicamente rumiantes, ¿no? Bueno, entonces aquí hay una ruta simplemente como para que veamos que existen. Hay enzimas. El propionato, ¿sí? Pasa a una forma activa, hay que activarlo con coenzima A, propionilcoenzima A. Otra enzima lo convierte en dimetilmalonilcoenzima A, sigue activado, pero entonces le metemos más carbono. Miren, desperdicios que se usan, ¿sí? Pasa de D-metilmalonil a L-metilmalonil. Son isómeros, ¿sí? Aquí necesitamos una de las coenzimas del complejo B, la B12, para producir ya el succinilcoenzima A, que es el que va para, ya está dentro del ciclo del ácido cítrico. Sí, para lo que usted estime conveniente, pues ahí se le dice a la célula. Entonces puede venir de acá. Les decía, pues, recalco, pues, que es una ruta bastante frecuentada en animales herbívoros y específicamente rumiantes. Bueno, aquí aparece lo que no les quise mostrar al principio porque pues faltaba que dijéramos algunas cositas y por eso aparece aquí al final. ¿Sí? Es la regulación de la vía gluconeogénica y glucolítica conjuntamente, por lo que les decía que es como un semáforo, ¿cierto? Que cuando está en luz verde para un lado, pues para el otro lado no tiene que estar en luz verde, tiene que estar en roja. Sí. Entonces, aquí está explicado un poquito el mecanismo completo de todo el asunto. Entonces, ¿qué miramos aquí? Es la reacción, aquí dice gluconeogénesis, acá dice glucólisis. ¿Sí? Pues la una va degradando, la otra va biosintetizando. Entonces, aquí tenemos la enzima reguladora, que es la fosfofructosinasa, aunque esta es una sola reacción, ¿no? La que produce a partir de fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bifosfato. ¿Sí? Fosfofructosinasa. Y esta fosfofructosinasa, pues ya vimos qué es lo que hace, pero es la que regula la glucólisis, es decir, y vimos quién es el que la regula. Ahorita lo recordamos aquí mismo. Del otro lado, en la gluconeogénesis está la fructosa 1,6-bifosfatasa. ¿Sí? La que tiene que hacer lo contrario. Las dos reacciones son irreversibles. No se destacan las otras porque aquí es el punto central donde se dice, los libros dicen así, que las dos vías, glucólisis y gluconeogénesis, se regulan de manera recíproca o inversa, pues. Quiere decir eso, que mientras la una trabaja, la otra tiene que estar quieta y viceversa. Bueno, entonces, ¿quién es el asunto aquí? La enzima está aquí, la otra enzima está acá. ¿Sí? La una gasta ATP y la otra simplemente produce fosfato.
¿Por qué aparece ese hueco ahí? Pues porque aparecen cositas como la que vimos hace un rato. ¿Sí? ¿Qué fue lo que vimos hace un rato? Para la piruvato deshidrogenasa había una piruvato deshidrogenasa sinasa. Acá también hay algo parecido. Para esta sinasa y para esta fosfatasa, analicemos esta primero. Para la fosfofructosinasa, es decir, la enzima que regula la glucólisis. Vámonos hacia arriba. Dijimos que el principal activador era la fructosa 2,6-bifosfato. ¿Sí? Que es una cosa un poquito distinta a la fructosa 1,6-bifosfato, por obvias razones, ¿no? La fosfofructosinasa produce fructosa 1,6-bifosfato. Hay otra enzima que produce fructosa 2,6-bifosfato, que se llama fosfofructosinasa 2. Esta sería pues la fosfofructosinasa 1, ¿no? Por 1,6. Y la otra es la 2,6. Ah, entonces hay otra enzima que regula a su vez otra enzima. Ya habíamos visto ese cuadro, ¿cierto? Entonces son modelos que funcionan. Entonces, ¿qué pasa con esa fosfofructosinasa 2? La que produce a la fructosa 2,6-bifosfato, que a su vez activa la fosfofructosinasa y a su vez activa la glucólisis, ¿cierto? Entonces, la enzima que produce el activador de la glucólisis se llama fosfofructosinasa 2. Y ella puede estar en forma activa o inactiva por el mismo mecanismo que habíamos dicho anteriormente, ¿cierto? Solo que aquí, miren, puede estar activa cuando no tiene fosfato. Y si nos vamos hacia acá, está inactiva cuando tiene fosfato. ¿Sí? Es decir, para que ella esté activa, yo pues no tengo que ponerle fosfato. Es decir, no me voy a gastar una sinasa que le pegue un fosfato a ella. Acuérdense que las sinasas pegan fosfatos. Pues bueno, ¿y eso cuándo sucedería? ¿Sí? Entonces, una cosa bien interesante es esta. Miren este par de cuadros. La fosfofructosinasa 2 sin fosfato está activa. Con fosfato se vuelve inactiva. Ahora sí, la enzima que hace lo contrario, es decir, la fructosa 2,6-bifosfatasa, ¿sí? Que es la enzima opuesta a ella, tiene la situación al contrario, es decir, si no tiene fosfato está inactiva, mientras esta estaba activa. ¿Sí ven? Al pegarles fosfato, miren lo que se haría. Esta se inactiva y la otra se activa. Entonces, eso es lo que hace como el semáforo aquí perfecto. Entonces, una misma señal que es que el ATP les pegue fosfato, inactiva la fosfofructosinasa 2 y activa a la fructosa 2,6-bifosfatasa, ¿cierto? Entonces, pues, ¿qué es lo que harían aquí estas dos enzimas? Pues la fosfofructosinasa 2 produce fructosa 2,6-bifosfato. ¿Y esta otra enzima qué hace? Esta la que hace es quitarle el fosfato a la fructosa 2,6-bifosfato, con lo cual pues ya no estaría libre para activar a la fosfofructosinasa. Entonces miren el semáforo de simpático que es aquí. Entonces uno podría decir, bueno, ¿y de dónde viene la señal última para que suceda lo uno, suceda lo otro? Esto pues ya lo habíamos visto, esto es lo general, ¿cierto? Si hay fructosa 2,6-bifosfato, ella es activadora de la fosfofructosinasa y a la vez inhibidora de la fructosa 1,6-bifosfato. Está asegurado ya, si se llegó a producir esto, la una se activa y la otra se inhibe porque son las reguladoras de vías opuestas. Entonces, garantizamos que síntesis y degradación no van al tiempo. Ahora sí, ¿de dónde viene la señal última de todo este asunto? ¿Sí? Supongamos que viene esta situación acá. Toda célula pues recibe glucosa y tiende a hacer glucólisis. Bueno, primero sucede esto y bueno, se activa la glucólisis cuando le llega, ¿cierto? Pero miren que aquí están implicadas unas hormonas. ¿Por qué tienen que estar implicadas unas hormonas? Porque hay que activar unas enzimas que peguen fosfato.
Y esas sinasas, aquí hay unas sinasas que dependen de un segundo mensajero, que es el AMP cíclico. ¿Sí? Habíamos hablado de GMP cíclico, de otros, pero el AMP cíclico es uno de los más utilizados por las células. Si digo segundo mensajero, quiere decir que hay primeros mensajeros también, y esos son por lo general hormonas. O sea, entendida como que la hormona llega hasta la membrana, deja su mensaje, y ya el segundo mensajero es el que intracelularmente lleva el mensaje. Entonces miren cómo empezó este asunto. La hormona se llama glucagón, ¿sí? Que es una hormona que se produce cuando el animal no está en estado de alimentación. Es decir, está en ayunas. Más o menos después de haber tomado una ración, qué sé yo, una hora y media ya. Cuando uno come, apenas acaba de comer, pues se van subiendo los niveles de insulina y se bajan los de glucagón. Pero a medida que pasa el tiempo, los niveles de insulina se van perdiendo y van subiendo los de glucagón. Eso también tiene otro mecanismo que ahorita lo miramos. Pero lo importante es esto. Cuando estamos en ayunas, se produce glucagón. Ustedes entenderán, pues, si estamos en ayunas, pues, la glucosa estará escaseando, ¿cierto? Porque no hemos comido y nos la estamos gastando. Entonces, glucagón es una señal así. Entonces, llega a la membrana, se activa una enzima que produce el AMP cíclico. El AMP cíclico en esas condiciones de poca alimentación activa a esa sinasa. Acuérdense que estamos en condiciones de poca alimentación. Se activó la sinasa. Al activarse la sinasa, le pegamos fosfato. Miren que el nombre dice proteína sinasa dependiente de AMP cíclico. Es decir, es inespecífica, le pega fosfatos a lo que encuentra y encontró a estas dos, a esta fosfatasa y a esta sinasa. Estamos con hambre, ¿cierto? No hemos comido, puede ser que no tengamos hambre, pero no hay buena glucosa, estamos en escasez. Entonces, ¿qué hacemos en esas condiciones de hambre? Miren lo que terminó de inactivarse la fosfofructosinasa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se fosforiló. Al inactivarse la fosfofructosinasa, no hay fructosa 2,6-bifosfato. No hay manera de activar a la fosfofructosinasa 2, no hay manera de hacer glucólisis. Es decir, no me gasto la glucosa cuando no hay. Veamos qué pasa en el caso opuesto. Como hemos fosforilado también a esta fosfatasa, ¿sí? Esta se volvió activa. Entonces, ¿qué hace? Le quita este fosfato a la fructosa 2,6-bifosfatasa, fructosa 2,6-bifosfato, perdón, y entonces, pues, ya no está disponible para activar la glucólisis. O sea, se refuerza la señal. Pero además, ya no está disponible para inhibir a la gluconeogénesis. ¿Sí la ven, cierto? Entonces, como no hay quien la inhiba, la gluconeogénesis empieza a trabajar. Entonces, como varias señales que se juntan al tiempo confabulan, pues, para que no haya glucólisis cuando hay gluconeogénesis. Entonces, este sofisticado mecanismo, ¿por qué tiene que hacerse así con tantas señales? Pues porque son rutas bastante centrales, principales, muy importantes, muy frecuentadas. Y de ellas depende, pues, el éxito energético, ¿cierto? Ya que es el combustible preferido. Por eso es que la naturaleza lo diseñó, lo perfeccionó de esa manera, ¿sí? Esto por allá en los años 80, 70, cuando yo lo estaba estudiando, tal vez no estaba tan entendido. Ahora ya lo entendemos, pues, en alguna medida. Y hay cositas que van saliendo. Si ustedes miran en revistas de artículos, encuentran cosas interesantes. A veces cuando uno quiere avanzar en la ciencia es allí donde tiene que correr la frontera. Aparecen cosas interesantes que nos obligan a veces a cambiar las conductas que estamos haciendo. Quizás lo que hacíamos a nivel nutricional, por algún descubrimiento, un detallito sencillo por aquí, nos obliga a cambiar el esquema y vemos obviamente mejores resultados. Han pasado muchas cosas que de pronto ahorita tenemos chance de comentar. Miren aquí cosas que también aparecen. Ya habíamos visto estas cosas. Mírenlo al citrato. Otra vez el acá metido en el citosol. Inhibiendo a
en este caso a la fosfofructosinasa 2. ¿Sí? Claro. Aquí era donde el citrato actuaba. Acuérdense que si hay mucho citrato, buenas condiciones energéticas, tanto citrato se produjo que hasta se salió de la mitocondria y viene a inhibir a esta enzima que es la que activa a la fosfofructosinasa. Entonces no es que la inhiba directamente a ella, sino inhibe la producción de su activador. Miren lo simpático que es, no es que sea directo. Entonces dirán, ¿y por qué no lo hace directo? Vamos a analizar esa situación. En la próxima tenemos un ejemplo más interesante, en la próxima sesión. ¿Por qué razón? Porque si yo regulo directamente las señales 1 a 1, en cambio si regulo por etapas, tiene un efecto multiplicador, ¿no? 1 a 100, a 1000, a 10.000, así sucesivamente. Entonces es más eficiente el proceso. Bueno, revisarán toda esta situación para que lo comprendamos. Y bueno, ya salgámonos del contexto celular y metámonos al contexto de los órganos. Estos señores Cori describieron y les dieron un premio Nobel por eso. Gert y Carl, los esposos Cori, cuando que los gringos usan el apellido, la gringa usa el apellido del esposo, ¿no? Entonces pues eran los Cori. Se llama ciclo de Cori. ¿Qué era esto? Esto es algo más grande que un ciclo que sucede en una célula. Es simplemente este tráfico que sucede con lactato más que todo y piruvato. ¿Sí? Aquí tienen ustedes el hígado. ¿El hígado haciendo qué? Pues el hígado recibiendo lactato que los órganos hayan vertido a la sangre, ¿cierto? La flecha continua dice eso. Y el hígado puede hacer glucosa. Ahorita vamos a ver esa parte que no aparece en todas las flechas. ¿Qué órganos producen bastante lactato? Pues el músculo produce bastante lactato. El músculo esquelético, ¿no? Quizás el cardíaco no tanto. De hecho, pues es bastante aeróbico. No se da ese lujo. Sí, puede haber problemas si eso sucede. Sí, posteriormente que los Cori describieron esto, también se encontró que sucedía algo parecido con la alanina, porque resulta que el músculo también produce bastante alanina, sí, producto de su metabolismo, su recambio proteico. Sí, para la época en que los Cori lo descubrieron, no se conocía esto, pero ahora pues ya se tiene ese asunto. Algo de piruvato también se puede reciclar, todo lo que puede hacer el hígado. ¿Sí? El hígado puede hacer glucógeno, puede degradarlo dependiendo de la necesidad, ¿cierto? La idea es que miren aquí una especialidad que tiene el hígado. Tiene una enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa. ¿Sí? Es decir, que le quita el fosfato a las glucosas. Ese no lo tiene ningún otro órgano, esa enzima. ¿Y para qué sirve? Pues para quitarle el fosfato. ¿Y para qué? Porque el transportador de glucosa que está aquí en membrana solo deja salir glucosa. Entonces el fosfato no puede salir de ninguna célula. Entonces solo puede salir del hígado porque hay una fosfatasa que le quita el fosfato. En eso es único el hígado. Por eso es que libera glucosa a la sangre. ¿Para qué? Pues para el uso de todos los otros órganos. Miren que esto va a ser captado por cualquier tejido, incluido el músculo esquelético. Lo fosforila y como este no tiene glucosa 6-fosfatasa, glucosa que entró, glucosa que se fosforiló y glucosa que ya no salió. Como glucosa ya no sale. Claro, puede hacer glicólisis aeróbicamente, puede almacenar glucógeno, el músculo también lo hace, pero entonces como a veces se exige, produce lactato. ¿Sí? Por aquí, como hay muchos aminoácidos que están degradándose acá, que provienen de la degradación de la proteína muscular, que se está recambiando, el músculo se está, renovando cada vez, ¿cierto? Hay mucho de este amino que sale. Entonces, de ese piruvato que produce alto y lactato, se hace mucha alanina. Y como hay exceso, pues uno se acumula y lo echan al mar, a la sangre, ¿cierto?
y el hígado lo retoma y recicla. Algo de piruvato también sale, pero mucho de lactato también, más que todo lactato y alanina. Pero entonces aquí el hígado se encarga de reciclar y mandar nueva glucosa. Entonces a esto es lo que se llamaba ciclo de Coli y después se complementó con el ciclo de la alanina. ¿Sí? Ya en el contexto de los órganos. Bueno, eso son otros, los transportadores que se necesitan pues, para el ingreso y salida de, más que todo de glucosa. No lo andemos eso ahorita. Veamos esta parte. Resulta que aquí está la diferencia entre las dos enzimas. La exocinasa que habíamos dicho hace parte de todos los tejidos, excepto del hígado, y la glucosinasa que está en el hígado y también en el páncreas, pero analicemos el contexto del hígado más bien. ¿Sí? Bueno, ¿y eso qué es? Como habíamos descrito un poquito, esta es la cinética de enzimática. ¿Sí? Es decir, entre más aumenta el sustrato, pues más aumenta la actividad de la enzima. ¿Sí? Y hay unos parámetros cinéticos ahí que recordábamos, hay una velocidad máxima, hay un Km, ¿sí? Una constante de Michaelis, ¿sí? Y decíamos que esa constante de Michaelis tenía que ver con la afinidad por el sustrato. Bueno, ¿quién es aquí el sustrato? Pues la glucosa, ¿no? ¿Y quién es la enzima? La exocinasa y la glucosinasa. Como ustedes ven, la grafiquita es distinta. ¿Sí? El Km estaba definido como la concentración de sustrato suficiente para hacer que la enzima trabaje a la mitad de la velocidad máxima. Entonces, por ejemplo, si la exocinasa tiene esta forma, ¿sí? Si este es el 100% de actividad, si me voy al 50%, miren que el Km es un valor chiquitico. En cambio, si yo cojo esto como máximo, pues por aquí podría ser el 50%, ¿no? El Km es alto. 10 contra, no alcanza a ser 1 aquí. Recuérdense que el Km entre más chiquito, pues es una medida inversa de la afinidad. Entre más pequeño el Km, mayor la afinidad. Pues miren la afinidad tan grande que tiene la exocinasa por la glucosa. Esto es en todos los tejidos. De ahí que virtualmente glucosa que entra, glucosa que se fosforila, así sea poquita. Pero miren que en el hígado no pasa eso. Tiene que haber una buena cantidad, un buen ingreso de glucosa al hígado para que empiece a fosforilarlo. ¿Sí? Es decir, no lo usa tan rápido como el resto de los tejidos. ¿Y esto para qué sirve? Esto es como un favorecimiento del hígado que da una ventajita sobre los demás órganos. Es decir, el hígado no se va a comer la glucosa, aunque le llega mucha ahí y la recibe bastante bien, pero prefiere que los demás órganos se alimenten de ese combustible energético antes que gastárselo. Es una buena madre, pues, bueno, no sé si eso sea bueno, pues dejar de comer para darle a los hijos, pero así hace el hígado en todo caso, sea como sea. Eso por ese lado. Y por otro lado, si ustedes le suman a eso, que el hígado tiene además una enzima que le quita el fosfato a la glucosa, pues obviamente todo está a favor de los demás órganos en cuanto a glucosa y va a ser en favor en otras cosas que no sean glucosa. Hay muchos mecanismos así. Esto es parecido a la relación que hay entre la madre y el feto o el embrión. Hay muchas cosas que están a favor del feto. ¿Para qué? Pues para que crezca. Si no, si estuviera en equilibrio, no hay probabilidades de que pase. De pronto recordábamos lo de la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina fetal tiene mucha más afinidad por el oxígeno que la hemoglobina materna, con lo cual se asegura pues que cogen más oxígeno en la hemoglobina del feto que la de la madre. Sí, ustedes se habrán dado cuenta que a las ¿cómo se les dice? A los gestantes, a las gestantes, hay que darles un suplemento nutricional adicional, porque se pueden desmejorar. En el caso de las mujeres, a veces se les cae el cabello, les da caries, porque el feto empieza a usar sus ventajas que tiene, ¿sí? Y aquí, pues, el hígado siempre está en esa, le concede esa ventaja a los demás órganos. Por estas dos enzimas, ¿no? Por tener glucosinasa y por tener glucosa
6-fosfatasa. ¿Sí? Entonces, esa es una de las situaciones que hay. Y aquí ya en el contexto de los órganos, vayamos cerrando ya, unos 4 minutitos a ver qué alcanzamos a decir. El páncreas, una glándula mixta, ¿no? Tiene tanto enzimas digestivas como hormonas, endocrina y exocrina. Lo endocrino nos interesa hoy. En los islotes de Langerhans hay distintos tipos de células. Las células alfa, beta, delta. Pongámosle atención solamente a las beta, donde se produce la insulina, y las alfa, donde se produce el glucagón. ¿Por qué entre estos dos? Porque los dos son señales opuestas. Las produce el mismo páncreas, sí, pero distintos tipos de células. La arquitectura está bien hecha, ¿cierto? Las células rodeadas o rodeando vasos capilares, porque al ser endocrinas, pues la idea es que tienen que verter sus hormonas, en este caso a la sangre. Endocrino quiere decir eso, ¿no? Que se transporta a través de la sangre. Entonces, pues claro, eso está muy bien hecho. ¿Sí? Bueno, dejemos esta parte ahí y esto lo analizamos posteriormente en el contexto de ya finalizando, cerrando lo de metabolismo de carbohidratos. ¿Sí? Ahora, vamos a ver.